Bendigo a todos, bendiciones, gracias por estar ahí conectados en esta noche. Para empezar, los invito a que vamos al Salmo 46, versículo 10. Lo voy a leer de la versión Dios habla hoy, porque me gusta cómo esta versión expresa lo que dice la palabra. Dice Salmos 46, versículo 10, dice, ríndanse, ríndanse, reconozcan que yo soy Dios, yo estoy por encima de las naciones, yo estoy por encima de toda la tierra. Repito nuevamente, ríndanse en exclamación, reconozcan que yo soy Dios. Yo estoy por encima de las naciones, yo estoy por encima de toda la tierra. Salmos 46, 10. Y lo que me llama la atención de este versículo es que el salmista primeramente hace 4 declaraciones y en la Biblia o en la versión que yo les estoy leyendo estas 4 declaraciones están con signo de admiración. Esto significa que le está poniendo la intensidad a la frase que está diciendo. Lo primero que dice es ríndanse. La palabra ríndanse es simplemente el hecho de poner nuestra confianza en Dios. O sea, obviamente nosotros no negamos la situación que está pasando. Nosotros, en pocas palabras, no es que hagamos a un lado la realidad que estamos viviendo, pero esa realidad que estamos viviendo no puede afectar mi posición en Dios, porque probablemente lo que estás pasando o las cosas que están pasando en tu vida o en mi vida nos mueven el piso, claro que sí, situaciones difíciles. Pero cuando estas situaciones vienen, amados, y cuando Dios permite estas situaciones es porque Dios se va a glorificar de una manera u otra, porque Dios va a orar y por eso el salmista dice, ríndanse, rindámonos delante de Dios. Rendir el corazón es más que una palabra. Rendirse es más que decir, Señor, te entrego mi corazón. Rendirse es rendir la voluntad a Dios. Es decirle, Señor, yo reconozco que no tengo la capacidad para controlar mi vida, ni mucho menos controlarla, ni tengo la capacidad de dirigir mi casa, ni de dirigir mis hijos, mi trabajo. Tú tienes el control. En pocas palabras, el rendirse es decirle, Señor, yo te entrego el control de mi vida. Eso es lo que el salmista le está diciendo. Y en la segunda declaración dice, reconozcan que yo soy Dios. El reconocer que Él es Dios, estoy reconociendo que yo dependo de Dios. Cuando reconozco que Él es Dios, reconozco que Él es Dios sobre los cielos, sobre la tierra, Dios de los mares, Dios de las galaxias. Él es el Dios todopoderoso. Y cuando yo reconozco que Él es Dios, entonces estoy reconociendo que soy el Hijo de Dios, que soy la criatura de Dios y que dependo absolutamente de Dios, amados. La otra declaración es, yo estoy por encima de las naciones, y la última declaración es, yo estoy por encima de toda la tierra. Amados, si Dios está por encima de las naciones, si Dios está por encima de toda la tierra, pues entonces eso significa que Dios está por encima de cualquier problema que yo pueda tener. Dios está por encima de cualquier situación que yo pueda estar pasando. Sí trae aflicción, claro que sí. Jesús le dijo a sus discípulos, en este mundo van a tener aflicciones, pero dijo, confíen, y la palabra confiar es entregarle el control a Dios de nuestras vidas. Él les dijo, confíen porque yo he vencido al mundo. Y si Dios está por encima de las naciones y si Dios está por encima de la tierra, Dios está por encima de mi problema. Dios está por encima de mi situación. Dios está por encima de esa situación que se sale de las manos, que se sale de control. Entonces, si Dios está por encima de mis problemas, tengo que descansar en Él. Tengo que descansar en Él. Por eso Él dice, ríndanse. Ríndanse. Cada día nosotros tenemos una batalla interna. Y esta batalla interna es porque nuestra naturaleza humana normalmente quiere tomar el control de todas las cosas.
Nuestra naturaleza humana es yo tengo el control de mi vida, yo sé lo que tengo que hacer, yo sé dónde quiero ir. Y eso no está mal. O sea, tener una planificación en nuestras vidas, eso no está mal. Pero el control de nuestras vidas, yo puedo tener planes, yo puedo tener propósitos, pero cuando le entrego el control a Dios, esos planes y esos propósitos llegan justo a tiempo. Y cuando vienen de la mano de Dios, amados, las cosas van a salir bien. Este fin de semana nos tocó viajar en avión. Y yo creo que muy pocos de los que estamos aquí o muy pocos de las personas que yo conozco les gusta viajar en avión. El 95% de las personas les da temor montar en avión. Y a mí me da temor. Y usted dirá, bueno, pero ¿acaso no tiene fe? Claro que tengo fe. ¿Acaso no cree que Dios lo puede salvar? Claro que creo que Dios me puede salvar, pero mi naturaleza humana, lo que mi mente dice o lo que mi mente piensa, yo no lo puedo controlar. Y a veces eso que no puedo controlar, entonces me genera temor. Ahora, la pregunta es, ¿por qué me da temor cuando tomo un avión y no me da temor cuando tomo mi carro o manejo mi carro? ¿Por qué me da temor cuando subo a un avión? ¿Y por qué no me da temor cuando estoy en una autopista manejando mi carro? ¿Por qué no me da miedo? ¿Por qué me subo confiado a mi carro? ¿Por qué me subo confiado? Manejo a 65, 60, 55 millas por hora y voy tranquilo, mi corazón está tranquilo. ¿Sabe por qué? Porque cuando nos montamos al avión, obligatoriamente tenemos que confiar en que otra persona tiene el control de ese avión. Pero mientras estoy en mi carro, yo tengo el control, yo manejo el carro, yo sé por dónde voy y sé a dónde voy, cuál es la salida que tengo que tomar. ¿Por qué? Porque cuando el ser humano no tiene el control de ciertas situaciones, eso le genera temor. Eso le genera incertidumbre, eso le genera situaciones de miedo, cuando no controlo, cuando no sé qué es lo que va a pasar mañana, cuando no sé cuál es mi destino, cuando no sé qué es lo que viene el día de mañana, cuando hay algo que no puedo controlar, eso, o en mi naturaleza humana, genera temor. Entonces, por eso, cuando subimos a un avión nos da más temor que cuando vamos en una autopista en un carro, porque hay otra persona que tiene el control. Hay otra persona que está piloteando ese avión y no soy yo. ¿Ok? Cuando yo estoy manejando y mi esposa está conmigo, ella se agarra a ese, ¿cómo le llaman? El handle ese del carro, pero de una manera impresionante. Y a veces pega unos gritos que me hace dar temor. ¿Pero por qué? Porque ella no está manejando. Uno tiende a tener temor cuando no tiene el control de la situación. Entonces, amados, esto es simplemente un pequeño ejemplo para que podamos entender que cuando nosotros no tenemos el control de una situación, el temor se puede apoderar de nuestros corazones. Pero cuando entregamos el control a Dios de nuestras vidas, podemos descansar en paz. Ahora, esto me hace pensar o analizar o hacerme diferentes preguntas que se las voy a hacer a ustedes también. No las tienen que responder, es simplemente para que meditemos. 4 preguntas importantes que debemos de hacernos en referencia al control. Número 1, ¿realmente Dios tiene el control de mi vida? Eso es para que lo analicemos juntos. ¿Será que Dios tiene el control de mi vida? ¿Será que le he dado a Dios el control de mi vida totalmente? ¿O será que Dios solamente controla ciertas partes y la mayor parte la controlo yo? Segunda pregunta, ¿cuánto control tiene Dios en mi vida? Tercera pregunta, y esta se genera después de la segunda, si Él no tiene el control total, entonces, ¿qué o quién tiene el control en mi vida? Y la cuarta pregunta, ¿cómo puedo aprender a confiar que Dios tiene el control y descansar en esa verdad? Amados, una de las cosas más difíciles con las cuales usted y yo tenemos que pelear y tenemos que luchar es con la voluntad. Porque
en este reino o en la tierra o en el reino natural o espiritual siempre hay una lucha de voluntades. Y la voluntad es lo que yo quiero hacer. La voluntad es lo que yo quiero, las cosas que yo quiero hacer o las cosas que yo quiero controlar. Esa es mi voluntad. Entonces, en el reino de los cielos, la Biblia dice cuando Jesús enseña a orar a sus discípulos, hay una parte que dice, Señor, que se haga tu voluntad en la tierra como es en los cielos, porque en los cielos la voluntad de Dios es perfecta y todos los que habitan los cielos obedecen la voluntad de Dios. Entonces, el ser humano tiene esa misma voluntad, que es lo que nosotros llamamos el libre albedrío. Y una de las cosas más difíciles es poder nosotros rendir nuestra voluntad a Dios. Una de las cosas más difíciles es poderle decir, Señor, tú controla mi vida. Haz tú lo que tú quieras hacer. Eso es entregarle mi voluntad a Dios, entregarle mi libre albedrío a Dios y decirle, Señor, controla mi vida. Señor, dirige mi vida. Señor, obra en mi vida como tú quieras. Obra tu voluntad en mi vida. Entonces, el concepto que Dios tiene el control sobre todas las cosas se llama soberanía. Yo sé que usted ha escuchado ese término anteriormente, pero nosotros decimos, no, esa es la soberanía de Dios, o eso está en la soberanía de Dios. ¿Y qué es lo que significa la palabra soberanía? Yo se lo voy a decir, lo que dice el diccionario bíblico acerca de la soberanía. Estoy rápido para que podamos terminar este tema en el día de hoy. Dice, soberanía se define como su control independiente, completo y total sobre toda criatura. Eso es la soberanía de Dios. Suceso y circunstancia en cada momento de la historia. Sujeto a ninguno, influenciado por nadie, absolutamente independiente, Dios hace lo que quiere. En pocas palabras o en términos vulgares, Dios hace lo que le da la gana. Y si Dios hace lo que Él quiere, si Dios hace su voluntad sobre mi vida, mis amados, Dios sabe lo que es mejor para mí, porque Dios vive en un eterno presente, y eso lo hemos hablado anteriormente. Dios no está sometido a su creación. Nosotros, la creación de Dios, tenemos que someternos a Él, porque Él sabe lo que hace. Él sabe lo mejor para mí. Él sabe lo que me conviene. Él está adelantado a nosotros. Entonces, mientras nosotros estamos aquí, ya Dios está caminando en nuestro futuro. Dios está caminando en nuestros próximos días. Entonces, lo más importante es que podamos entender que nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a darle el control a Dios de toda nuestra vida. Vamos al libro de Isaías. Libro de Isaías, se lo voy a leer. Capítulo 14, versículo 24. Voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, versículo 14, 24. Dice, libro de Isaías 14, 24, dice así. El Señor de los ejércitos celestiales hizo este juramento. Escucha bien, dice, sucederá tal y como yo lo tengo planeado. Será tal y como lo he decidido, dice el Señor. Sucederá tal como yo lo tengo planeado y será tal como yo lo he decidido. Esa es la perfecta voluntad de Dios. Esa es la soberanía de Dios. Ya hay una voluntad de Dios sobre tu vida. Ya hay un plan trazado sobre tu vida y sobre mi vida. Ya Dios tiene un libro escrito. Ya Dios tiene una voluntad perfecta para mi vida. Y el problema es que muchas veces yo quiero hacer lo que yo quiero hacer. Muchas veces yo quiero hacer uso de mi libre albedrío o mi libre albedrío. Yo quiero hacer las cosas como yo quiera, pero cuando le entrego mi voluntad y mi libre albedrío a Dios, ya Dios tiene planeado desde el primer día hasta el último, y si está decidido, así va a ser. Yo estoy declarando en esta noche, amados, que Dios está en control de tu situación, Dios está en control de tu vida, Dios está en control de tu familia, Dios está en control de esa enfermedad, Dios está en control de esa situación que se ve irremediable, que se ve imposible, que se ve que nada va a pasar. Estamos declarando en esta noche que Dios hará un milagro en tu vida. Y si tú lo crees, y si tú lo declaras, y si tú lo
lo crees en tu corazón, Dios va a orar, porque como siempre decimos, cuando yo lo creo, Dios lo hace. Dios lo va a hacer. Simplemente Dios está o Dios permite que situaciones pasen para entonces afianzar mi fe en Él, para que mi confianza esté puesta en Dios y no en las cosas del mundo, para que mi confianza esté puesta en Dios y no en las cosas materiales, porque Dios está por encima de las naciones, Dios está por encima de la tierra, y si Él lo decidió, hecho está. Amén. El libre albedrío de nadie triunfará sobre la soberanía de Dios. Dios es soberano. Dios es soberano sobre tu vida y nada va a pasar sin que Dios lo permita. Amados, la Biblia dice que no se mueve ni siquiera una hoja en la tierra sin que Dios lo permita. La situación que estoy pasando, la situación que estás pasando, Dios la permitió. Ahora la pregunta es, ¿por qué lo permitió Dios? ¿Para qué lo permitió Dios? Si estoy en esta situación, ¿qué es lo que Dios me quiere enseñar? Si estoy pasando por esta situación, ¿qué es lo que tú vas a hacer, Dios? Yo estoy en expectativa de que Dios va a hacer un milagro poderoso. Si estás pasando por un momento de escasez, la actitud mía es estar en expectativa porque Dios va a hacer un milagro poderoso en mis finanzas. Si hay una enfermedad, tengo que estar en la expectativa que Dios va a hacer una sanidad poderosa. Si hay un problema familiar, yo tengo que estar en la expectativa que Dios va a hacer un milagro poderoso de unidad familiar. Si hay un problema en tu trabajo, mi actitud es, Señor, yo tengo la expectativa, yo tengo la fe, tengo la esperanza de que tú te vas a glorificar en eso que yo no puedo controlar. ¿Ok? El libro de Daniel, capítulo 4, versículo 35. Daniel 4, 35. Mira lo que dice esto tan interesante. Dice el versículo 35, todos los hombres de la tierra no son nada comparados con él. Escucha bien, todos los hombres de la tierra no son nada comparados con él. Él hace lo que quiere. O sea, Dios hace lo que quiere entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra. Nadie puede detenerlo ni decirle por qué haces estas cosas. Es como si el barro le dijera al alfarero, ¿por qué me creaste así? Es como si el barro le hablara al alfarero y le dijera, no me hagas así, hazme de esta manera. Dios dice la Biblia que todos los hombres de la tierra no somos nada delante de Dios. Él sabe lo que hace. Amados, Dios sabe lo que hace. Familia, Dios sabe lo que hace. Deja que Dios obre en tu vida, deja que Dios obre en tu casa, en tu familia, en tu trabajo. Deja que Dios controle esas cosas que no podemos controlar. Descansemos en Él, como decía la canción que estábamos escuchando al principio. Cuando yo tengo la confianza de que Dios tiene el control, entonces puedo dormir tranquilo. Cuando yo tengo la confianza de que Dios está en control de determinada situación, mi paz no se va, porque la paz que sobrepasa todo entendimiento es la que viene de parte de Dios y es el estar convencido que Dios sabe lo que hace. Yo quiero que nosotros recibamos en esta noche esa palabra. Dios sabe lo que hace. Estoy pasando por situaciones, sí, pero Dios sabe lo que hace. ¿Me cayó alguna situación de enfermedad? Sí, pero yo confío en Dios porque Dios sabe lo que hace. Estoy pasando por una situación adversa, difícil en mi hogar, en mi casa, en mi familia, enfermedad en mis seres queridos, situaciones con mis hijos, situaciones en mi trabajo, en la universidad, en la escuela. Sí, pero Dios sabe lo que hace, porque la Biblia dice que para los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Todas las cosas obran para bien. Hay un ejemplo que les voy a dar de una persona que supo confiar en Dios en su momento, eh, en una situación muy difícil, en una orden muy dura, pero esta persona supo confiar en Dios. Vamos al libro de Génesis capítulo 1, libro de Génesis capítulo 22, versículo 1 en adelante. Dice,
Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Fíjate que la Biblia o el primer versículo habla del meollo de todo, o habla de por qué Dios le iba a pedir esto a este hombre. Dice que Dios probó a Abraham. Abraham, nosotros lo conocemos como el padre de la fe. ¿Por qué el padre de la fe? Porque creyó sin ver. La fe es creer para entonces después ver la manifestación de Dios. En el mundo, en este tiempo, hay que ver para creer, pero Abraham creyó para ver la gloria de Dios. Entonces dice que Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham, y le dijo, heme aquí. El versículo 2 dice, y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Pausa aquí. Primero Dios le habla a Abraham y dice la Biblia que es para probarlo, pero pero Abraham no sabía que lo estaba probando. Y entonces Dios le da una orden a Abraham y le dice, yo quiero que tomes a tu hijo, a tu unigénito, al primero, a tu único hijo, al primogénito, y me lo ofrezcas en un sacrificio, en un holocausto, en un monte que yo te voy a mostrar. Ahora, en este tiempo sería inconcebible que una persona dijera, no, Dios me pidió a mi hijo, lo tengo que quemar. En este tiempo, si yo digo eso, me meten preso, obviamente. ¿Por qué? Porque es algo muy duro. O sea, ¿podrá Dios pedirle a una persona, mata a tu hijo, sacrifícalo para mí? Si Abraham no hubiera entendido la voz de Dios y no hubiera sido un hombre que sabía que Dios tenía el control y sabía que Dios algo iba a hacer, probablemente hubiera reprendido al diablo. Le hubiera dicho, diablos, fuera en el nombre de Jesús, aunque Jesús todavía no había venido. Pero fue una palabra dura, difícil de obedecer. Entregar a mi hijo, a mi único hijo, el cual yo tuve en mi vejez, el cual es la promesa que Dios me dio. Pero fíjate que en el versículo 3 dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dio. A mí lo que me llama la atención es que fíjate que Dios le da la palabra en la noche y él bien temprano en la mañana se levanta a obedecer la voz de Dios. Ahora, yo no creo que él tuvo una noche apacible. Él sabía que la próxima mañana iba a sacrificar a su hijo, amados, a matar a su hijo, a degollar a su hijo en holocausto para Dios. ¿Qué pasó por la mente de Abraham? ¿Qué fue lo que Abraham pensó en esa noche? ¿Pudo Abraham dormir en esa noche? ¿Pudo Abraham conciliar el sueño en esta noche? La Biblia no nos dice. Y si la Biblia no nos dice, nos da espacio para nosotros poder imaginar cuál fue la reacción de Abraham. ¿Cuál fuera tu reacción si el médico dijera, no, no hay nada que hacer? O si el médico dijera, no, tenemos que operar a tu hijo de urgencia, o tenemos que hacer esto, o que el doctor o el abogado dijera, no, mañana te van a quitar tu casa. ¿Cuál es mi reacción en ese momento extremo, en ese momento difícil? Aunque tengo mi confianza en Dios, vino una noticia devastadora. ¿Cuál es mi reacción? ¿Cuáles son mis pensamientos en ese momento? ¿Será que la fe que dice la Biblia, que yo he aprendido, que me han enseñado, va a relucir en ese momento y voy a decir, Dios va a hacer algo? Amados, yo estoy casi seguro que Abraham pensó o dijo, Señor, si tú me estás pidiendo algo, esto tan difícil, es porque algo grande tú vas a hacer. Es porque tú te vas a glorificar de una manera poderosa, porque fue Dios quien le dio ese hijo, amados, en su vejez, a los 100 años. Ese hijo fue un milagro de Dios y sobre ese hijo había una promesa por la cual vendría el Mesías a salvar las naciones. O sea, él sabía
que esa promesa fue Dios quien se la dio y Dios le iba a hacer prevalecer. Y dice la Biblia que él se levantó muy temprano en la mañana, tomó a sus siervos, tomó a su hijo, cortó la leña, preparó el holocausto y se fue al lugar que Dios le iba a mostrar. Versículo 4. Al tercer día, escuche bien, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Al tercer día. Entonces imagina esos 3 días pensando lo que iba a pasar, cómo tenía que matar a su hijo, cómo tenía que degollar a su hijo, cómo lo iba a hacer, cómo iba a ser ese momento difícil. 3 días, amados. En esos 3 días, en el primero yo me devuelvo. Digo, no, esto es muy difícil. Yo creo que no fuiste tú que me hablaste. A lo mejor usted al segundo día se devuelve y al tercer día nos devolvemos todos, porque es muy difícil caminar sabiendo que hay una situación dura, difícil, que estoy pasando por un valle de sombra y de muerte, aunque sé que Dios vive, aunque sé que Dios es real y aunque sé que Dios puede hacer un milagro, mi corazón está devastado y mi mente me dice cosas que no puedo comprender. Al tercer día, Abraham levantó sus ojos y vio el lugar donde iba a ser el holocausto. Versículo 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos, y aquí es donde viene la palabra de fe de Abraham. Dice, esperad aquí con el asno. O sea, él iba a subir a la montaña donde iba a ser el holocausto o el sacrificio. Y dice, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, porque el hacer holocausto a Dios es un acto de adoración. Y dice, y volveremos a ustedes, volveremos a nosotros. Ahí está la palabra de fe. Él sabía que iba a sacrificar a su hijo, pero él estaba convencido que Dios lo iba a resucitar de alguna manera. Porque sobre ese niño hay una palabra, sobre tu vida hay una palabra, amados. Sobre ti hay una palabra, sobre tu familia hay una palabra de bendición, una palabra de prosperidad, una palabra de ánimo, una palabra de bendición en todas las áreas. Y él sabía que Dios iba a hacer un milagro. Por eso le dice, vamos a ir, ustedes espérenos aquí, nosotros vamos a adorar allá arriba, pero voy a volver con mi hijo a ustedes. Esa es la palabra de fe que dio Abraham. Y dice el versículo 6, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Imagínate, puso a su hijo en el altar, lo ató y puso la leña encima de él, sobre Isaac, su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? En pocas palabras, el niño ya estaba medio, ¿cómo dicen en tu país? Estaba medio chivo. En Colombia decimos estaba ya nervioso. Llevaban la leña, llevaban el holocausto, estaba el cuchillo, estaba todo. Y el cordero estaba medio chivo, ¿no? Dicen allá. Y entonces el versículo 7 dice, entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío, él respondió, heme aquí mi hijo, he aquí el fuego, la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Iba temeroso. Versículo 8, y respondió Abraham, Dios, escuche bien, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Esta palabra es poderosa. ¿Sabe por qué? Porque él no había visto la provisión de Dios. Él no había visto el cordero que iba a ser la provisión de Dios. El cordero iba a ser su propio hijo. Pero él está diciendo, Dios proveerá a mi hijo. Y esta palabra correcta no es Dios proveerá, sino que Dios se proveerá, que es lo que significa la palabra Jehová Jireh. Hay gente que dice Jehová Jireh significa Dios proveerá, y la palabra Jehová Jireh significa Jehová se proveerá. Él mismo se proveerá para la situación. ¿Ok? Eso es una palabra de fe. Dice el versículo 9, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, incompuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho,
ni hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí que a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Esta historia es un poquito, podríamos decir, un poquito cruel, porque, porque la gente dirá, no, Dios no hace eso. Dios no manda a matar. Dios no manda a hacer esas cosas, pero amados, cuando nuestra confianza está puesta en Dios, cuando nuestro oído está afinado con Dios, nosotros vamos a entender que el propósito de Dios se va a cumplir, pase lo que pase. Cuando Dios habla, se va a cumplir. Dios iba a proveer y Dios proveyó un cordero, pero Dios probó el corazón de Abraham y Abraham pasó la prueba. Abraham fue probado y pasó la prueba. Le dijo, Señor, toma el control de esta situación, toma el control de este momento, toma el control, y obedeció a Dios y fue bendecido, amados. Cuando nosotros podemos decirle a Dios, Señor, tú hazlo, tú toma el control, Dios se va a proveer las cosas que necesito. Dios va a proveer para todo lo que necesito. Así como este hombre puso su confianza en Dios, le creyó a Dios y le dijo, Señor, tú toma el control, pues entonces Dios se glorificó de una manera poderosa. Yo estoy declarando en esta noche sobre tu vida que Dios se va a glorificar. Que pongas tu confianza en Dios, que le digas, Señor, tú toma el control de esta situación, Señor, tú toma el control de este momento, toma el control de este momento familiar, de este momento difícil, de esta enfermedad, toma el control de cualquier cosa que esté pasando, y yo estoy declarando, amados, que Dios se va a glorificar. Para terminar, en el libro de Daniel, capítulo 10, versículo 12, ya vamos a terminar. Libro de Daniel 10, versículo 12. Mira lo que dice. Este es otro ejemplo de una persona que puso su confianza en Dios y le entregó el control de su vida. Y este fue Daniel. Daniel capítulo 10, versículo 12 dice, entonces dijo, no tengas miedo, Daniel. Desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y a humillarte delante de tu Dios, tu petición fue escuchada en el cielo y he venido en respuesta a tu oración. Nosotros hemos hablado antes aquí de Daniel, y Daniel fue un hombre que decidió poner su confianza en Dios en un momento crítico de la nación. Él decidió decirle al Señor, Señor, tú toma el control, pero él hizo lo que tenía que hacer. Él se humilló delante de Dios, él le oró a Dios, él se metió con Dios, él comenzó a conocer más de Dios, y a consecuencia de su entrega a Dios, su oración fue respondida. O sea, el ángel descendió y le dijo, porque tú te dispusiste en tu corazón, entonces tu oración ha sido escuchada. Y entonces cuando mi corazón está dispuesto para Dios y mi corazón le dice, Señor, yo confío en ti, tú toma el control, amado, esa oración es una oración respondida desde los cielos. ¿Ok? ¿Cómo puedo confiar que Dios es soberano y descansar en él? Pregunta. Conociéndolo a él, conocer sus atributos y lo que ha hecho en el pasado. Ese mismo en el libro de Daniel capítulo 11, versículo 32 dice, mas el pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará. En pocas palabras, cuando yo conozco a Dios, entonces voy a actuar confiado en lo que Dios dijo, en lo que Dios habló, porque se va a cumplir. Cuando Dios dice, Dios cumple su palabra.